Si ahí me ven, porque como dijo Andrés, yo no me veo. Te vemos bien, Alex. Perfecto. Bueno, como les comentaba Andrés, voy a acompañarlos en la tarde de hoy en la próxima sesión. Mi nombre es Alexander Garzón. Soy una persona ciega hace 10 años. Antes de esto, solía ser tecnólogo en sistemas. Fui instructor de Microsoft de diferentes programas de la suite Office. Sí, entonces fui instructor de Word, de Excel, de todo esto. Trabajaba antes, trabajé un tiempo para Microsoft dictando este tipo de cursos. Eh, Como les decía, soy tecnólogo en sistemas. Luego, gracias a esto, pude trabajar con el proyecto Convertic y en otros proyectos con la ONCE. Y ahora estamos trabajando con el proyecto Wikitiflos buscando realizar estas herramientas, buscando compartir la forma de que la educación llegue a todas las personas, sin importar si tienen o no tienen algún tipo de limitación sensorial, mental, lo que sea, cognitiva. La idea es que podamos darle las herramientas tanto a las personas como a sus mediadores para que puedan tener acceso completo a la información, como lo garantiza la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad. Entonces, la idea del día de hoy es, bueno, bienvenidos y gracias por acompañarnos en este taller de creación de guías accesibles. Esperamos que sea de muchísima utilidad para todos y todas ustedes. Mm, Como decía Paulo Freire, una de las tareas de la educación es quererse bien. Y me parece que quererse bien es en la labor de ser maestro, el hecho de buscar herramientas para crecer como docente, como educador o como mediador. Y de esta forma poder brindar a otros herramientas para poder crecer y también aprender. El taller lo hemos dividido en dos partes. La primera es una parte un poco teórica, donde vamos a hablar de ciertos términos, donde vamos a ver toda la parte pues, teórica del por qué y el cómo, perdón, del por qué y el para qué de cada una de las herramientas y de las cosas que trae, que vamos a hablar. Y la segunda parte es una parte práctica, donde la idea es que todos podamos interactuar, podamos ir haciéndolo sobre el documento que se envió como documento de soporte. Porque como ustedes saben, muchas veces y es muy productivo en muchas ocasiones una serie de contenidos teóricos, pero realmente esto se ve reflejado y las dudas también, o sea, todas las inquietudes salen cuando uno ya lo hace en la forma práctica. Entonces, por eso Wikitiflos decidió hacer este taller de esta forma, que fuera teórico-práctica, para poder realmente afianzar ese conocimiento y poder construir un mejor saber y así todas las dudas que salen, pues salen en este momento. Entonces, la idea y lo bueno sería si todos pudieran tener a la mano el archivo que se envió. Como se explica allí, es un archivo donde es todo lo contrario a un documento accesible y la idea es que podamos trabajarlo para convertirlo en un documento accesible utilizando los ítems o los tips que veamos durante esta presentación. Así que pues nuevamente bienvenidos a todos y esperamos que sea de utilidad. Cualquier pregunta o inquietud que vaya saliendo, pues bueno, por el chat como comentaba Andrés, o si ya es una duda un poco más compleja o no se puede, no tienen acceso al chat, pues nos comentan. Eh, la idea es que este taller lo hagamos entre todos, lo construyamos entre todos y el conocimiento lo construyamos entre todos. Acá no vamos a decir que es que hay alguien que tiene el conocimiento absoluto, porque el conocimiento siempre se construye y todos los días uno aprende. Entonces la idea es que entre todos podamos hacer esto ameno y que sea una hora y media, donde sea entretenido y todos aprendamos mucho. Entonces, bienvenidos de nuevo y ¿les parece si empezamos? Entonces le agradecería a Andrés si me ayuda a compartir la pantalla. Claro que sí, de inmediato. Yo voy a cerrar mi cámara para que sea más divertido. Listo, hecho. Bueno, entonces nuevamente bienvenidos y bienvenidas todos a este taller acerca de la creación de guías accesibles. Mm, Andrés, ¿le parece si pasamos a la siguiente diapositiva donde aparece la presentación del proyecto? Taller sobre elaboración de guías accesibles. Sí, señor. Esta es la de título. Podemos pasar a la siguiente, por favor. ¿Por qué hacer guías accesibles? Perfecto. Entonces, ¿por qué como docentes debemos pensarnos en hacer guías accesibles? Primero pensemos en la
en la población a la que va dirigida inicialmente esta charla o la elaboración de guías. Este taller de elaboración de guías específicamente para población con discapacidad visual. Entonces, ¿por qué hacer las guías? ¿Por qué tenemos que hacer nuestras guías que sean accesibles para la población con discapacidad visual? En este contexto de pandemia, hemos visto que todos los documentos tienen que ser enviados en formato electrónico para que garanticen el acceso a la cantidad de personas posibles, bien sea que se los envíen por correo o los cuelguen en una página o en algunos casos se los compartan por USB. Estos documentos electrónicos, para que una persona con discapacidad visual los pueda leer, están mediados por el uso de una herramienta que es un lector de pantalla o un magnificador de pantalla para las personas con baja visión. Tenemos que pensar que hay dos categorías, por decirlo así, o tres categorías de personas con discapacidad visual, que son las personas con baja visión, las personas ciegas y las personas con sordoceguera. Las personas con baja visión utilizan una herramienta que se llama magnificador de pantalla. Para quienes no lo conocen, es como una especie de lupa que permite que el computador, permite que a través del computador las personas puedan leer la información usando su residuo visual con esta herramienta, con estos magnificadores de pantalla que les permiten leer el texto en su pantalla como si fuera a través de una lupa. Para las personas ciegas y sordociegas se usa una herramienta que es un lector de pantalla, que es un software o un programa que va convirtiendo en audio, ¿sí? Que va verbalizando todo el contenido de lo que aparece en la pantalla. Entonces, si fuera una persona ciega la que estuviera viendo esta presentación, simplemente el lector de pantalla le estaría leyendo tal cual como aparece allí en la presentación. Entonces le diría algo así como viñeta. Personas con discapacidad visual usan lectores de pantalla, magnificadores y líneas braille para acceder a la información. Él lee exactamente lo que aparece allí. Por esto es muy importante que las guías sean completamente accesibles para que este lector de pantalla pueda convertir la información en un texto claro para que la persona pueda escucharla. De la misma forma, las personas sordo-ciegas usan una línea braille para que a través de este lector de pantalla se haga la conversión de lo que el computador está leyendo en voz alta, haga la conversión a texto en braille a través de estas líneas braille. Para quienes no las conocen, son como, pueden pensar ustedes en un computador portátil de los que traen el teclado, el mouse táctil. Es como si toda esa zona fuera como en esa textura suave, y a medida que lo que se va leyendo en la pantalla va apareciendo escrito en braille sobre esta parte. Entonces, bueno, por esto es el primer punto que queremos, que es importante que hagamos accesibles nuestras guías de trabajo y las guías que les enviamos a nuestros estudiantes. Ya si nos vamos a la parte legal, la Convención de las Personas con Discapacidad exige y exige más bien que se garantice el acceso a la información, el derecho a la educación y al acceso a la información a las personas con discapacidad. Es un derecho inalienable de todas las personas y está consignado también en la Constitución Política de Colombia, que todas las personas tenemos derecho de acceder de la misma forma a la educación, a la salud, pero entonces en nuestro caso corresponde al derecho a la educación el que nosotros tenemos que garantizar para nuestros estudiantes. ¿Cómo lo hacemos? Haciendo guías que sean accesibles. En este momento también se firmaron una serie de acuerdos con los que no en este momento, sino hay firmados una serie de decretos que garantizan el acceso a la información para todas las personas, y en ellos está consignado también el acceso para las personas con discapacidad visual. Y en estos acuerdos es de donde sacamos más o menos las indicaciones para poder crear este tipo de guías accesibles. Esto no es únicamente para crear documentos, sino para todas las páginas web. Lo ideal sería que todo el Internet y toda la información que tiene una persona a su alrededor fuera accesible para cualquiera, sin importar cuál sea su condición, ¿sí? Puede ser una persona con algún tipo de discapacidad, puede ser una persona que no sea alfabetizada, puede ser una persona que sea de alguna etnia en particular o de alguna comunidad indígena que no tiene el acceso a la información de la misma forma que la tenemos los demás. Entonces debemos garantizar que la información pueda ser accesible para todos
sin importar nada de esto. Algo muy importante es que para nosotros docentes, al hacer guías accesibles, no tenemos que estar pensando, bueno, le tengo que hacer una guía para los demás niños y otra para los 3 niños ciegos, o tengo dos niños ciegos y uno de baja visión en mi curso, entonces tengo que hacer una guía para los otros 28, otra guía para los 2 ciegos y otra guía para el de baja visión. No, la idea es que podamos, por facilidad para nosotros como docentes, también podamos crear única guía en la que todos accedan a la información de la misma forma, que tengan garantizado el mismo acceso a la información y que puedan consultarla, trabajarla y resolverla, para que podamos nosotros como docentes comunicar la información y evaluarla de una forma coherente según cada una de las personas que está accediendo a ella. Entonces, como vemos, es también una herramienta que nos permite a nosotros como docentes, basados en el diseño universal de aprendizaje, poderle ofrecer a todos nuestros estudiantes equidad en el proceso educativo. ¿Podemos pasar la siguiente, por favor? Hecho. Bueno, entonces, antes de empezar a elaborar un documento, ¿qué es lo que debemos tener en cuenta? Cogemos nosotros, ya sabemos que vamos a hacer una guía de cada uno de su área de conocimiento, de lo que la tenga que hacer, de matemáticas, de ciencias. Bueno, pero ¿cuál es el primer paso? Ya tengo todo en la cabeza, ¿cómo lo plasmamos? ¿Cómo podemos hacer para empezar a plasmarlo de una forma muy accesible dentro de nuestra guía? Lo primero es, no solamente para las personas con discapacidad visual, sino para cualquier persona en general, sean, por ejemplo, también adultos mayores, y si uno tiene que hacer una guía para personas mayores y está en esa área, usar el lenguaje más claro y comprensible que sea posible, ¿sí? A menos que el contenido de la guía lo exija, pues evitemos usar el lenguaje demasiado técnico si no es necesario, ¿sí? No es necesario para un niño de segundo, tercero de primaria que le estamos enseñando la célula, pues hablarle de las cadenas y la formación de cadenas de ADN en el núcleo de la célula, pues si no es completamente necesario, ¿sí? Entonces, tratemos de llevar nuestra guía a un lenguaje lo más cercano a la persona o al grupo de personas a las que nos estamos dirigiendo. Así, de esta forma podemos garantizar que la persona no solamente recibe la información, sino está en capacidad de comprenderla. Antes de empezar, es también importante configurar todo lo que tiene que ver con el documento. Muchas veces, cuando uno hace en el Word, cuando uno hace el documento, empieza a escribirlo, pero no se da cuenta que el idioma que viene preconfigurado para los documentos es el inglés, ¿sí? Entonces, ¿esto en qué tiene que ver? Bueno, puede que afecte en el momento en que lo está escribiendo para el corrector ortográfico, sería lo primero. Pero para una persona con discapacidad visual que es usuario de un lector de pantalla, si el documento queda con idioma de base inglés, y es un documento obviamente en español, bueno, porque sería muy diferente si es para el área de inglés, pero si es un documento en español, o generalmente no, sino siempre el lector de pantalla nos lo va a leer como si fuera, y perdón la expresión, como si fuera un gringo hablando en Colombia, una persona de habla inglesa hablando en Colombia, entonces empieza a hablarlo todo con acento inglés, pero pronunciando las palabras en español, entonces es muy difícil de comprender. Antes de empezar también, debemos empezar es importante para evitar que más adelante se nos presenten descuadres, definir el interlineado, el estilo de texto del documento, es decir, todo lo que vamos a ver más adelante de tipo de letra, interlineados, tamaño de letra, organizarlo y configurarlo antes de empezar a hacer el documento, ¿sí? Vamos a ver más adelante que hay una serie una herramienta que se llama los estilos, yo imagino, o creo que algunos lo puedan conocer. Lo importante es que tengamos nuestros estilos ya definidos, que si el texto normal va a ser en negrita, va a ser en qué tamaño, en qué tipo de letra, los títulos, etcétera, etcétera. Todo esto lo podemos definir antes de empezar el documento y eso también nos va a facilitar mucho el trabajo en el momento en que lo estemos desarrollando. Es importante no crear efectos con el texto. ¿A qué me refiero con esto de no crear efectos con el texto? Más adelante, cuando veamos el documento, muchas veces nosotros, para que un documento se vea bonito, cogemos el título y empezamos a escribir, no sé, guía de
Guía de accesibilidad, entonces escribimos la G, le damos espacio, luego la U, le damos espacio, y así sucesivamente con cada letra, y al final de cada palabra le damos 3 espacios, y así pues obviamente el texto en la parte superior va a quedar muy bien distribuido, muy visualmente muy bonito. Pero ¿qué pasa? Cuando una persona usa el lector de pantalla, el lector de pantalla lo que hace es leerles G, U, I, A, espacio, D, E, A, C, C, le va a leer letra por letra. Para una persona con discapacidad visual que está leyendo este texto, para una persona ciega que está usando un lector de pantalla, o para cualquier persona que use el lector de pantalla, la herramienta de lector de pantalla, esto es realmente muy aburridor y además pierde completamente la comprensión del mensaje que se quiere transmitir con este título. Es importante evitar espacios innecesarios entre un párrafo y otro o entre palabras. Lo mismo, el lector de pantalla nos lee enter, enter, enter o salto de página, perdón, salto de línea, salto de línea, salto de línea, cada vez que nosotros le damos un enter. Al parecer, para visualmente, cuando uno construye el documento, pues simplemente ve que deja varios espacios y sigue el siguiente, escribe el siguiente párrafo o coloca la imagen o lo que sea necesario. Para el lector de pantalla, estos enter o estos saltos de línea van a ser aunque visualmente el documento puede que se vea muy bien, para el lector de pantalla complica, hace que sea más demorado. Entonces puede que uno esté a la mitad de la página y empiece a bajar, no sabe si fue que el documento se terminó o el documento o se le borró o qué pasó, porque lo que él dice es salto de línea, salto de línea, salto de línea, o vacío, 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 dependiendo del lector de pantalla, ¿sí? Y esto va amarrado a este siguiente punto, que es usar saltos de página. Cuando queremos pasar de una página a la otra, ¿sí? Cuando queremos, por ejemplo, terminamos un capítulo y nos quedó a la mitad de la página, queremos iniciar el siguiente, pero entonces en una página nueva. Generalmente lo que se suele hacer es darle enter, 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 60 veces hasta que pasa a la siguiente página. Hay una herramienta que nos permite insertar un salto de página automáticamente. ¿Por qué? Como les decía, el lector de pantalla obligaría a la persona que está leyendo el documento a ir bajando con la flechita o con control y la línea y la flecha de desplazamiento y tendría que estar leyendo vacío, vacío, vacío o salto de línea, salto de línea, salto de línea y lo que haría que se pierda y pierda la línea de la lectura que está haciendo y la concentración en lo que está haciendo. Entonces nosotros podemos insertar fácilmente un salto de página, bien sea utilizando la herramienta, la barra de herramientas donde dice insertar y la herramienta que dice salto de página, o la combinación de teclas Control Enter inserta automáticamente un salto de página y esto permite pues ya que el lector de pantalla, cuando llega a uno a ese punto, simplemente le dice salto de página y en la página siguiente ya empezaría el siguiente título. Bueno, si en cualquier momento tienen alguna pregunta, duda, inquietud, comentario, por favor no duden en irnos haciéndolo saber. Eh, el problema a veces de la virtualidad es que uno se siente como en un monólogo, como que, bueno, se fueron todos. Bueno, podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Hecho. Bueno, ya tenemos nuestro documento, ya cuadramos o definimos todo esto que hacíamos antes de empezar. Definimos el idioma, definimos el tipo de, el interlineado, definimos, ya sabemos que no damos enter, enter, sino saltos de página. Ahora vamos a mirar qué tipos de fuente, qué debemos o qué es lo más aconsejable en el manejo ya propiamente de la creación del contenido. Entonces vamos a hablar primero que todo de la fuente. La fuente, como ustedes saben, se refiere a todo lo que tiene que ver con el tipo de letra, tamaño de letra, todo esto que uno puede configurar de cómo se va a ver o cómo se va a diseñar el texto del documento visualmente. Esto que vamos a hablar de la fuente tiene que ver mucho más con los documentos, cómo vamos a diseñar los documentos para personas con baja visión. Esto para una persona ciega no afecta realmente el tipo de fuente que se usa en el documento, pues porque simplemente la persona, pues el lector de pantalla va a convertir el texto que está en el computador, lo va a convertir en audio, siempre y cuando sea un texto convencional, que no sea un texto dentro de imágenes ni nada de eso. Pero esto que vamos a hablar son las indicaciones para que una persona con baja visión pueda accesar de forma adecuada al texto. Entonces, lo primero, que la fuente mínimo
sea de un tamaño de 12 puntos, ¿sí? Mínimo quiere decir, bueno, 12, 14, 16, dependiendo ya del gusto o de los títulos o de cómo quieran definirlo según los gustos que también puedan tener o cómo quieran orientar el trabajo que se está haciendo. Sí, en algunos casos, pues bueno, se hacen guías con un texto más grande para llamar la atención sobre cierta información. Entonces, pero que el texto mínimo, el tamaño de la fuente mínimo, sea de 12 puntos para que una persona con baja visión tenga la facilidad de poder leer este texto sin que tenga problemas y que además a través del uso de su magnificador de pantalla le permita no tener que esforzarse tanto, no esforzar tanto su residuo visual. Usar tipos de fuentes sans serif o helvéticas. Eh, bueno, aquí en esta parte, si tuviéramos presencial, les diría, ¿quién sabe qué es una fuente sans serif? Pero bueno, entonces aquí yo les voy a contar. Las fuentes sans serif, este nombre sans serif viene de origen francés, que quiere decir sin serifas o sin adornos, sin colitas, ¿sí? Es aconsejable usar este tipo de fuentes sin serifas o sin colitas, precisamente porque las fuentes serif o las fuentes adornadas dificultan la comprensión de algunas letras para las personas con baja visión. Un tipo de fuente serif que se usa muchísimo es Times New Roman. Si ustedes piensan o tienen la forma de mirarlo ahí en su computador, la fuente Times New Roman tiene muchas terminaciones adornadas. Al final de la A, al final de la X tiene como unas lineecitas, al final de los bordes de la L vienen como también con otras líneas. Esto hace que las personas con baja visión puedan confundir o tengan dificultad para poder entender el texto, ¿sí? Entonces es aconsejable usar tipos de fuente sin serifas, sin bordes o sans serif, como cuáles, como Arial, como, oh, perdón, como el tipo de letra Arial, Verdana, Calibri, etcétera, etcétera. Una forma fácil de identificarlas, muchas veces cuando abrimos el cuadro de fuentes, muchas de estas fuentes aparecen sans serif. Dice, por ejemplo, Verdana sans serif. Entonces ahí uno puede identificar que estas letras son sans serif, no tienen bordes o ya vienen diseñadas sin bordes. O simplemente pues buscar visualmente el tipo de letras como la Arial. Yo creo que muchos de ustedes han trabajado ese tipo de letra, que son letras completamente, por llamarlo así, planas, es decir, que no tienen ningún tipo de adornos o de cositos adicionales. Aquí en la presentación podemos ver la comparación, en la parte derecha, la comparación entre diferentes fuentes. Está como sería en una letra Arial comparada con otros tipos de fuentes un poco más adornadas. Lo siguiente, el contraste de color entre el fondo y la fuente. Muchas veces nos parece muy llamativo para nuestras guías, para resaltar la información, para que en el computador se vea mucho más, para que la guía que hacemos en el computador no se vea tan plana. Decimos, bueno, vamos a ponerle un fondo amarillito y un color de letra verde manzana, porque vamos a hablar acerca, no sé, de la primavera. Entonces, como vamos a hablar de la primavera, esa parte la vamos a colocar en fondo amarillo y letra verde manzana. Ese tipo de combinaciones para una persona con baja visión es completamente terrible. Se pierde por completo el contenido, ¿sí? Se confunde el color de fondo con el color de la letra. Entonces, muy aconsejable que este contraste tenga una relación más o menos de 4:1, es decir, que el color de la letra sea 4 veces más intenso que el color del fondo. Entonces, combinaciones muy útiles. Bueno, por ejemplo, letra amarilla sobre fondo azul oscuro o blanco sobre negro, perdón, blanco sobre negro o lo que siempre usamos, negro sobre blanco. Ahí les comparto en la presentación una herramienta web donde uno puede analizar, uno puede revisar el contraste de su texto. Pues sí, por si uno quiere usar o necesita, por cuestiones del contenido de la guía, necesita colocar contrastes de color, o sea, textos de un color sobre fondo de otro. En esta página podemos revisar el,
esta configuración de contraste y ver si es un contraste que sea accesible. Aunque normalmente uno por simple visión, por simple inspección, puede darse cuenta que los contrastes, qué tipo de contraste es útil. Bueno, otra de las indicaciones es preferiblemente no usar letras en cursiva o en subrayado si queremos resaltar el texto. ¿Sí? Si queremos resaltar el texto, no usar cursivas o subrayado, ya que para las personas, para las personas con baja visión, algunas veces este texto en subrayado o con cursiva no se percibe la diferencia con el texto normal. Y adicionalmente, para una persona ciega, el hecho de que la letra esté en cursiva o subrayada no significa nada. Entonces, esto nos lleva al siguiente punto. Buscar formas alternativas de resaltar nuestro texto. Entonces, si ponemos texto en negrilla, porque es un texto importante, o lo ponemos en cursiva porque es importante, es aconsejable ponerle antes un símbolo para decir que esto es importante. Podemos buscar una flechita, un chulito, algo que tengamos preconvenido con nuestros estudiantes para decirle, mire, cuando usted esté leyendo su guía y encuentre el símbolo de carita feliz, no sé, ¿sí? Que el Word nos permite insertar símbolos o insertar diferentes tipos de símbolos que él lee. Entonces le podemos decir al estudiante, cuando encuentre este símbolo, ese texto está resaltado o es importante o es, bueno, por ejemplo, lo que se trabaja en algunas ocasiones, perdón, es preconvenido. Cuando uno está escribiendo, por ejemplo, la tesis de grado, que tiene un revisor que le envía a uno las correcciones, entonces uno conviene con el revisor. Entonces le dice, bueno, donde necesito que haga correcciones, le pongo 2X o 2 asteriscos al comienzo de ese párrafo para que usted sepa que en ese párrafo hay que hacer correcciones. Y a los demás compañeros, pues se los pongo en ese párrafo que ha puesto en rojo. ¿Sí? Si la persona que está haciendo la corrección pone el texto en rojo, pues para una persona ciega eso no va a ser trascendente. Entonces, por eso es colocar este tipo de simbología para cambiar o para reemplazar o para complementar los diferentes códigos de color que se puedan usar, o las negrillas o los subrayados. Por favor, pasamos a la siguiente. Listo, hecho. Ahora, vamos a mirar la configuración del párrafo. Antes ya vimos la configuración de la fuente, que es lo que tiene que ver con las palabras, con las letras individuales y la forma en que les damos algún estilo. Ahora vamos a hablar de los párrafos. El párrafo, pues como sabemos, es donde cualquier grupo de texto que va hasta donde hay un enter. ¿Sí? Esto es lo que el Word toma como configuración de un párrafo. Lo primero la primera recomendación es que la alineación siempre esté al lado izquierdo. Sí, muchos van a decir, uy, pero es que se ve más bonito si está justificado a ambos lados. Claro, visualmente puede que se vea mucho más bonito, puede que el texto se vea parejito, cuando uno imprime se ve todo cuadradito, se ve por ambos lados exactamente igual. Entonces, generalmente uno dice, pero es que no, si uno lo hace alineado a la izquierda, pues se ven como unas líneas más cortas y otras más delgadas. Entonces, pero ¿eso por qué? ¿Qué razón tiene que sea así? Primero que todo, esta alineación a la izquierda, no solamente para las personas con baja visión, sino para muchas otras personas que tienen otro tipo de dificultades, puede ser algún tipo de discapacidad cognitiva, y para muchas otras personas que sin tener discapacidad, esta lectura va a ser mucho más fácil si está todo alineado al lado izquierdo. ¿Por qué? Porque el borde izquierdo nos va a generar la conexión para saber que ahí inicia la línea. Y al tener el borde derecho que no esté igual, nos va a permitir saltar más fácilmente de una línea a la otra, poder llevar el seguimiento de líneas cuando estamos leyendo. Obviamente, para una persona con baja visión, va a ser muchísimo más fácil poder saber dónde termina una línea y dónde continúa la otra. Les pediría que se imaginaran a ustedes si están leyendo un documento usando una lupa. ¿Sí? Al hacer el seguimiento con la lupa, pues le queda a uno mucho más fácil saber dónde termina una línea y dónde empieza la otra,
si una línea es un poquito más larga que la otra o no son exactamente iguales, no terminan ambas exactamente en el mismo sitio. Esto hace que la lectura sea mucho más fluida y que la comprensión y el procesamiento de la información a nivel cognitivo sea mucho más sencillo. El texto justificado adicionalmente nos produce en algunos casos un efecto que se le llama ríos de lectura. ¿A qué se refiere esto de ríos de lectura? A veces cuando uno termina en el último renglón de un texto justificado, queda con pocas palabras, queda con 3, 4 palabras cortas que no ocupan todo el renglón. El Word lo que hace es distribuirlo como está justificado y él necesita que el texto comience y termine todos los renglones en el mismo sitio. Lo que hace es distribuir estas 4 o 5 palabras en todo el renglón. ¿Qué quiere decir esto? Pues que las palabras van a quedar separadas unas de otras dentro del renglón. No sé si me hago entender, no sé si les ha pasado, que vienen todos los renglones como seguiditos y el último renglón queda con una palabra al comienzo, otra a la mitad del renglón y otra al final. Entonces, esto es lo que se llama un río de lectura y ocasiona, pues obviamente, que se pierda la fluidez en la lectura. Y mucho más para una persona con baja visión. Está intentando leer y cuando encuentra un vacío, un espacio vacío después de una palabra, si no tiene un campo visual amplio, pues no va a poder entender o no se va a poder dar cuenta que más adelante en ese mismo renglón hay otra palabra. Entonces perdería acceso a la información. El interlineado es recomendable que sea mínimo de 1.5 líneas. ¿Por qué? Porque este interlineado, pues, como decíamos antes, facilita que la persona con discapacidad, con baja visión, perdón, pueda leer de una forma mucho más fluida y no se produzca como ese efecto en el que se sobreponen una línea con otra, ¿sí? Dependiendo del problema visual de la persona, puede darse que una línea como que intente, como que se yuxtapone o se cruza una línea con la otra. Al poner un interlineado de 1.5 de líneas, fácilmente los renglones son mucho más legibles. Bueno, quisiera saber si hasta acá alguien ha levantado la manito o por el chat tenemos alguna pregunta o vamos todo muy bien. No, Ale, solo teníamos recordarles dos cosas. Primero, recuerden diligenciar el enlace de formulario de evaluación que bueno, hace un rato pusimos en el chat. Y lo segundo, nos pregunta Alexandra Mejía que si pueden acceder a la A grabación la grabación. de este taller. Y por supuesto lo van a tener las personas que se inscribieron, a todos los que inscribieron en este taller, que registraron su correo electrónico, les haremos llegar el enlace para que puedan repetirlo o verlo. No es más. Perfecto. Bueno, igual recuerden cualquier pregunta, recuerden que como les digo a mis estudiantes y a mis hijas, el que no pregunta se queda, el que no pregunta no aprende, se queda con la duda. Bueno, podemos pasar a la siguiente diapositiva, Andrés, por favor. Listo, hecho. Gracias. Ahora vamos a hablar acerca del uso de estilos. Los estilos en Word son una herramienta, en Word y en toda la suite Office en general, son una herramienta muy poderosa que nos permite hacer muchas labores. La primera es poder diferenciar las secciones de nuestro documento. ¿A qué nos referimos con las secciones? Si estamos haciendo algo, bueno, pensemos en algo mucho más amplio que una guía. Pensemos en una monografía, una tesis, un libro. Bueno, para poder diferenciar los títulos de capítulo de los títulos de sección, pues colocamos diferentes formatos. Si es un título del capítulo, si es una subsección, le colocamos un tipo de texto diferente. Si nosotros lo hiciéramos manualmente y estamos escribiendo un documento, no sé, de 200 páginas, es posible que por allá cuando vayamos en la página 30, o como no lo escribimos todo en un solo día, al día siguiente, cuando vamos a escribir otra sección, ya se nos ha olvidado cómo era que le estábamos poniendo el formato a los títulos de sección y le resultamos poniendo un formato diferente. Entonces nuestro documento ya no va a mantener como esa coherencia de la construcción en la que estamos haciendo. Entonces para esto el Word tiene una serie de herramientas que son los estilos. Los estilos nos permite predefinir cómo queremos que sea un título principal, un título secundario o título 2, cómo queremos que sea un título de tercer orden,
cómo queremos que sea el texto normal, si estamos haciendo, por ejemplo, una tesis de grado, cómo queremos que sea el texto cuando hacemos una cita textual de un autor, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto lo podemos definir en el Word de tal forma que fácilmente seleccionamos el texto y le colocamos nuestro estilo. Entonces, como estábamos diciendo, los estilos permiten identificar los elementos del documento. Entonces, fácilmente, para cuando se usa el lector de pantalla, el Word va leyendo y nos dice encabezado de tipo encabezado de primer nivel, encabezado de segundo nivel, encabezado de tercer nivel. Así la persona que está usando el lector de pantalla puede saber realmente si esto que está leyendo es un título o es un capítulo o etcétera, etcétera, según lo que ya hayamos definido. También estos estilos de texto, después, cuando ya lo estamos usando, nos permiten, cuando ya está el documento terminado, permite a través del lector de pantalla y para cualquier persona, así no sea usuario del lector de pantalla, navegar mucho más fácilmente por el documento. Ya que hay una forma de ver los documentos en Word, que es en un estilo de esquema, que únicamente podemos seleccionar para que nos muestre todo lo que sea títulos de primer nivel. Si le decimos muéstreme únicamente lo que sea títulos de primer nivel, y de allí podríamos hacer un seguimiento para ver cuáles son los capítulos principales. Luego podríamos decirle, bueno, ahora muéstreme también los títulos de segundo nivel, y así sucesivamente podemos ir revisando los diferentes niveles que tiene un texto en el procesador de Word. Adicionalmente, y algo muy importante para cuando hacemos documentos largos, es que al tener nuestro texto hecho con los estilos propios de Word o con los estilos que configuremos, nos permite generar muy fácilmente la tabla de contenido cuando ya tengamos terminado nuestro documento. Simplemente le decimos insertar tabla de contenido y él automáticamente va a buscar los estilos que hayamos puesto. Todo lo que sea título 1 él lo va a guardar como inicio de capítulo o el título 2 y así sucesivamente. Y nos va a generar las tablas de contenido de una forma muchísimo más sencilla. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor, si no hay ninguna pregunta. Alex, nos pregunta Boricua en el chat. Buena tarde. ¿Puede que nos compartan las diapositivas? Bueno, yo creería que sí, se pueden luego enviar con la grabación, no sé. Perfecto, no hay problema. Le enviamos si tú lo No hay dispones. problema. Ok. Listo, estamos en la diapositiva de elementos gráficos. Perfecto, sí, señor. Muchas gracias. Elementos gráficos. ¿Qué son los elementos gráficos? Son todos aquellos elementos que son diferentes al texto que nosotros usamos en Word. Podemos insertar imágenes, podemos insertar textos de Word Art, podemos insertar gráficos, no imágenes o gráficos como un gráfico de Excel, un gráfico de barras, un gráfico de torta. Todo esto es lo que se define en Word como elementos gráficos. Muchas veces se usan elementos de Word Art, que es poner el texto como con curvitas y con colores y efectos de 3 dimensiones, pero son elementos que si uno se da cuenta, al seleccionarlo queda como encerradito en un cuadro, ¿sí? Como que queda parte del texto. Estos elementos gráficos no son legibles por un lector, no los lee el lector de pantalla cuando los hacemos normalmente, ¿sí? Si insertamos un gráfico, el lector de pantalla nos va a leer gráfico 1 o simplemente gráfico. Si insertamos una imagen, nos va a decir imagen, pero nada más, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos hacer para que estas imágenes, estos gráficos y estos elementos puedan ser realmente accesibles desde el lector de pantalla? Primero que todo, el uso del texto alternativo. El texto alternativo es aquel texto que colocamos para poder dar una breve explicación de qué es lo que aparece en este texto, en esta imagen, perdón, o en este objeto gráfico, ¿sí? Simplemente es un texto muy corto y muy descriptivo. La idea es que sea un texto muy corto y muy descriptivo de lo que nos aparece en el elemento que estemos insertando, bien sea una gráfica, una imagen,
eh, un elemento de Smart Art o inclusive una fórmula en caso de que sea una fórmula matemática. ¿Qué debemos tener eh, en cuenta para poder hacer este texto alternativo? Bueno, primero que todo, tengamos en cuenta que menos es más. Muchas veces uno dice, no, es que para hacer mi imagen accesible, pues voy a hacer una descripción. En la diapositiva, ustedes creo que están viendo en la parte derecha una caricatura muy famosa acerca de qué es la inclusión, qué es la accesibilidad. Eh, entonces muchos podrían decir, pues bueno, y tal vez les quisiera pedir si alguien se atreve a abrir el micrófono y hace una descripción de cómo, de qué es lo que hay en esa imagen. Si alguien quisiera colaborarnos y hacer esa descripción, decirnos, bueno, eh, la descripción de esta imagen es esta y aquella, por si, ¿cómo le haría esta descripción a un estudiante ciego? Normalmente, ¿no? Sin tener en cuenta lo que hemos hablado, lo que hemos dicho. ¿Nadie? Bueno. Muchas veces se cae en el error de entrar a explicar en detalle qué es lo que pasa. Sí, entonces, no, hay un niño con el cabello, no sé, oscuro, con una camisa roja, con un pantalón verde, con unos zapatos amarillos, sentado en una silla de rueda de color gris. Oh, ok, perfecto, no permite abrir el micrófono. Pero si alguien alza la mano, Les recuerdo de pronto a los que entraron posterior al inicio, la introducción, eh, pueden hacerlo utilizando el chat de texto y si no alzando la mano, y si tenemos alzada la mano, pues sería dar la voz y yo les abro micrófono. creo Tenemos un que, comentario de Marcela, Diana U10. creo Diana, que ella alzó la mano. ya te di acceso a micrófono, Diana, si quieres Sí, comentar. señor. Buenas tardes. Buena tarde. Buenas tardes. Bueno, percibo en la imagen un hombre de mediana edad que requiere subir a un siguiente nivel en un espacio. Imagina, ese hombre está en una silla de ruedas. Imagina que para subir al siguiente nivel, pues hay unas rampas, sin embargo, se encuentra con todo lo contrario y ahí es unas escaleras lo que le impide el ascenso a este lugar. Muy bien, muy bien. Como ven, pues bueno, aquí ya Diana, ¿cierto? Nos hizo una descripción de la información muy, muy, muy concreta. Muchas veces, como les decía, nosotros creemos que lo mejor es hacer una descripción muy detallada para que nuestro estudiante tenga absolutamente el conocimiento de toda la información. Entonces, en algunas ocasiones tendemos a dar descripción de muchos detalles que en algunos casos pueden llegar a ser innecesarios. Por ejemplo, si yo en la descripción hiciera mmm, en la descripción de la imagen dijera el color del pantalón, el color del cabello, el color de las paredes o el color de las escaleras, tal vez esto no tendría relevancia, ¿cierto? Pero ¿qué sí es relevante? Bueno, el contexto de la imagen. Entonces, bueno, ¿qué podríamos decir? Que esta es la caricatura de un niño o de una persona, tal como lo describió la profesora que lo escribió hace un momento, que está intentando llegar a un lugar que esperaba encontrar una plataforma, un plano inclinado y encuentra unas escaleras. ¿Sí? Es algo muy concreto. Otra de las cosas que a veces uno tiende a hacer en el momento de hacer una descripción es subjetivizar. Decir, no, es que el niño parece triste porque su mamá estaba arriba de las escaleras y él no pudo subir las escaleras, entonces no se encontró con su mamá. Entonces, la idea es que en este tipo de descripciones seamos lo más concretos y describamos únicamente la información que realmente sea relevante para la comprensión de la información. Bueno, creo que hay personas con la mano levantada. Si me Y permiten un momento, tenemos a terminamos. Alexandra Mejía, tenemos una manita alzada. Alexandra, ya te di acceso a micrófono.
Alexandra. Tienes que darle clic donde aparece una ventana, te dice, están solicitando acceso a tu micrófono, darle a aprobar. Te escuchamos, Alexandra, ¿no? Bueno, tal vez Parece mientras que ella puede resolver lo del micrófono, les comento. Otra de las recomendaciones en el uso de este tipo de objetos de imagen, bueno, Alexandra, cuando abres el micrófono me puedes interrumpir sin problema, es no usar objetos flotantes. ¿A qué se refieren los objetos flotantes? A veces tendemos a, por darle mejor presentación a nuestra guía, escribimos el texto y ponemos la imagen que quede rodeada de texto. Entonces el texto viene el párrafo y luego el texto queda por arriba, por la izquierda y por abajo, y la imagen queda como en la mitad. ¿Qué va a pasar a esto cuando lo pasemos por un lector de pantalla? El lector de pantalla empieza a leer lo que está en la parte superior, luego empieza a leer los primeros renglones que están a la izquierda, se salta la imagen, dice imagen, vuelve y salta a los renglones de la derecha, vuelve y salta y dice imagen, y así sucesivamente hasta que termina de leer el párrafo. Entonces, por eso es mejor ubicar las imágenes de tal forma que no queden inmersas dentro del párrafo, es decir, que no queden flotando sobre el párrafo. Tal vez ya está la persona que iba a preguntar. no, nada que ha podido activar su micrófono. Ok, Alexandra, ok. no te preocupes, si no tienes micrófono Por o el tienes chat. una dificultad, puedes escribirlo en el chat de texto. Bueno, la otra recomendación es siempre colocar Creo que el ahora tip. sí me pueden escuchar. Perfecto, ahora sí, muy Qué bien. pena que intentaba Tranquila. y no. La pregunta que tenía hace un ratico, pues qué pena que nos vamos a volver un poquito, es cuando No hay hablábamos problema. de los diferentes contrastes en la guía, ¿cierto? Que Sí, mencionabas el tema del alto contraste y me preguntaba yo, si bien al principio decías que la guía, no hay que hacer una guía para unos y para otros, ¿cómo jugar también un poco con que los pedagogos también hablan de resaltar cosas en colores porque llaman la atención del que sí puede ver, pero que pueden ir en contravía de la persona de baja visión, porque sabemos que hay colores que se difuminan, que no dan bien. Hay profesores que suelen resaltar muchas cosas con un verde, con un naranja, con un rosado, con un moradito, con esas cosas, pero es un poco ese tema también del aprendizaje a partir de colores. ¿Cómo alinear eso con esto? claro que sí. Bueno, lo ideal sería poder buscar, por una parte, colores que fueran, cuyo contraste no produzca problemas para la lectura. Pero entonces, ahí, como tú dices, esto entra en contravía con el diseño universal de aprendizaje. Porque si tú como docente, o cualquiera como docente, coloca un texto en naranja, otro en amarillito, otro en verde, otro en fucsia, bueno, puede que por el contraste logremos ponerle un fondo que la persona con baja visión lo logre ver. Pero entonces la pregunta sería, ¿cómo hacemos para que la persona ciega, que no puede ver esos colores, pueda entender que eso es un resaltado? Entonces ahí era lo que hablábamos en ese momento. Busquemos otras herramientas de común acuerdo, porque la idea es que esto siempre sea muy dialogado con el estudiante y que sea como un código común que se use entre el docente y el estudiante. Y que le digamos, bueno, le voy a poner a todas las palabras que yo considere, a todas las palabras que son importantes, que usted debe recordar para la evaluación o que son importantes para que usted recuerde el tema, le vamos a poner una carita feliz al comienzo, ¿sí? Entonces, y el Word lo hace, si insertamos un símbolo, y eso también funcionaría para la persona con baja visión, si le ponemos antes una carita feliz un poco más grande, el Word para el lector de pantalla va a decir carita feliz, células, carita feliz, tejidos, o no sé, carita feliz, números primos, bueno, sí, según el tema que estemos usando, y él lo va a leer. Y de la misma forma, pues puede que esto le sirva a la persona de baja visión, que bueno, cada vez que ve una carita feliz antes, ese es un recordatorio de que esa palabra es importante. Y no solamente para la persona con baja visión, puede que para los otros estudiantes que sin tener baja visión o sin tener pérdida visual, pues al ver la carita feliz digan, ay, el profe me está diciendo que con esto me acuerde, ¿sí? Entonces cambiaríamos el código de colores
Pues bueno, por un código de símbolos tal vez, ¿sí? Donde estos símbolos sí son accesibles para todos, sin importar si tiene discapacidad visual o tal vez tenga una discapacidad cognitiva. Un tipo de ideogramas puede resaltar la información o centrar la información, centrar la atención en alguna información. No sé si con eso resuelva la pregunta o no sea una buena solución, pues porque quienes lo trabajan todos los días son los que también pueden decir, no, no funciona, o sí, puede que sí funcione. Ya te abrimos de nuevo micrófono, Alexandra, para Sí, que necesito. puedas. O no sé. Ok. Te escuchamos, Alexandra. No, otra vez la misma pelea. Ya te Ahí sí me escuchamos. escuchan, sí, ay, Sí. no, Sí, no, no, sí. es que peleo con esto para ver que el micrófono se activa, sí, está muy bien así, muchas gracias. Ok. Perfecto. Tendemos Y a A ti eso sí por lo la tener, pregunta. escucharon. Gracias. tenemos otra pregunta de Alexandra Amalia Nicole. Si quieres, activa tu micrófono, Alexandra Amalia Nicole. Ya te di acceso para que hagas tu pregunta. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí. Perfecto, bueno, es Nicolai el apellido, por aclarar, también por la Nicolai, discúlpame. certificación. No hay ningún problema. A ver, con relación a lo que estaban comentando, porque yo tengo baja visión para ceguera ya prácticamente y soy además de estudiante, docente y mediadora de lectura. Y con respecto a lo que estaban comentando, yo utilizo dos sistemas. Uno, el uso de las viñetas o de las numeraciones a través de números o de letras cuando quiero hacer alguna resaltación de algún elemento, por ejemplo, pues diferentes tipos de planos de imagen o diferentes categorías de palabras o X cuestiones a resaltar. Luego, por el tema de la baja visión, creo que también funciona muy bien el uso de la negrita o el uso de las comillas o de la cursiva, quizá, si todavía tienen un buen resto visual. Y también otra posible opción que también propondría sería que esos términos que el profesor quiera resaltar, pues los recoja o al principio o al final del temario en un recuadre donde diga glosario o términos más representativos a tener en cuenta a la hora de estudiar, etcétera. Yo creo que esas opciones pues le irían mucho mejor al estudiante y también sería más sencillo a la hora de usar el lector de pantalla. Gracias. A ti mil gracias. O sea, es lo que decíamos. O sea, son los usuarios y los docentes los que saben cómo usarlo. Entonces, muchísimas gracias por tus apreciaciones porque vienen desde alguien que lo está trabajando y que lo usa diario. Bueno, entonces podemos continuar. Íbamos en que no era aconsejable entonces con la parte en los objetos gráficos, que no fueran, que lo recomendable es que no sean objetos flotantes. Siempre procuremos colocar títulos al objeto. Es decir, vamos a ver en un momento, en la misma parte donde se coloca el texto alternativo, nos da el Word nos permite la oportunidad de escribir un texto como un pequeño título para el objeto que estamos colocando. Entonces, en el caso de la imagen que está compartida en la presentación de PowerPoint, y Alexandra me disculpará porque no creí que hubiera personas con discapacidad visual, en la imagen podríamos colocar un título que diga caricatura inclusión o un título muy representativo y luego en la descripción de la imagen, pues ya una descripción como la que hablamos acerca del contenido de la imagen. Y en el caso de elementos Smart Art, que uno dice, que como les decía, son este tipo de texto, que es texto con efectos y adornado, también hacer una descripción, ¿sí? Escribir qué dice el texto, puede ser en el título, y adicionalmente, pues si queremos, podemos hacer una descripción de este texto, decir, bueno, es un texto en colores o con los colores del arco iris, con un ondeado suave, por ejemplo. Pero lo más importante es escribir que esté en otro formato, aparte del mismo SmartArt, qué es lo que dice en ese texto, cuál es el contenido que queremos resaltar.
el texto que queremos resaltar, que quede siempre escrito para que haya siempre otra forma de accesar la información. Bueno, ¿podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Hecho. Listas. ¿Tablas? Tal vez nos saltamos En una. la anterior estábamos en elementos gráficos, luego sigue tablas. Sí, señor, tablas. Ok. Ahí estamos en Bueno, tablas. perfecto, muchas gracias. Entonces, ¿cuál es el manejo que es aconsejable dar a los objetos de tabla dentro de un documento de Word? Primero que todo, tener en cuenta cuál es el objetivo de una tabla dentro de Word. Las tablas se aconsejan usar para relacionar datos. Ese es el fin primordial de las tablas, ¿sí? Poder relacionar datos o conectar datos que se relacionan unos con otros, ¿sí? Por ejemplo, estudiantes y notas. Son dos datos que se relacionan. Cada estudiante tiene una columna de notas y relacionamos estudiantes con notas. ¿Por qué esta aclaración? Porque en muchos casos se usan las tablas para dar diseño a nuestro documento. Es decir, usamos una tabla para que nuestro texto se vea más bonito. Por ejemplo, colocamos dentro de la tabla arriba el título, entonces lo colocamos en una sola celda. A continuación colocamos el curso y en otra celda colocamos la jornada y así, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas veces esta forma de diseñar o darle formato o diseño a un texto es sumamente complicada para la lectura de una de las personas de baja visión, con baja visión, para poder identificar el texto, ya que por los cuadros se convierte en un distractor visual que muchas veces hace que la información se pueda perder. Y para una persona que está usando un lector de pantalla, y más aún para una persona que está usando una línea braille, este tipo de información con el lector de pantalla se vuelve un poco complejo de navegar, más aún cuando, como vamos a ver, hay celdas combinadas. Una celda combinada es que, por ejemplo, tenemos una tabla de 4 columnas y en la primera fila, filas son las horizontales, por si acaso, si en la primera fila unimos todas las 4 celdas y las convertimos en una sola celda, ¿sí? Y luego en la siguiente unimos las dos del centro y dejamos las dos de los lados sin unir. Para el lector de pantalla es muy difícil hacer este seguimiento de una tabla cuando no es uniforme, ¿sí? Cuando tiene en cada fila diferente número de columnas. Entonces, por eso es aconsejable no combinar celdas para evitar que la información se pierda un poco. Por ejemplo, si nosotros tenemos una columna al lado izquierdo y la combinamos, es decir, unimos las 3 primeras filas de la columna del lado izquierdo y luego la información al frente las demás celdas no están combinadas, es decir, siguen siendo 3 filas independientes, va a ser muy difícil poder entender qué se quiere representar con esa distribución de tabla, ¿sí? Entonces, una recomendación, no combinar las celdas. Otra de las recomendaciones, usar siempre encabezados de fila o de columna. Generalmente son encabezados de columna. ¿A qué se refieren los encabezados de columna? Por ejemplo, yo tengo una tabla donde está nombre, edad, documento de identidad y dirección, con una serie de datos de los estudiantes. Hacia abajo, en cada una de las celdas, pues ya sabemos, una persona que puede ver, ¿sí? Una persona que tiene control visual de esta tabla, pues siempre que llegue a la segunda columna, va a ver que dice, allá arriba dice edad. Bueno, entonces aquí coloco la edad. Una persona ciega, o un estudiante ciego, que tiene que llenar una tabla, no sé, con 40, con los datos de todos sus compañeros, cuando vaya en la fila número 20, cuando vaya en el registro, no, ni siquiera en el 20, en el 7 o en el 8, y llegue a la tercera columna a decir, ¿qué era lo que decía esta columna? ¿Qué es lo que tengo que poner acá? Entonces tiene que devolverse con su lector de pantalla hasta la primera fila para ver qué decía en el título. Aquí era el documento de identidad. Otra vez vaya hasta abajo y busque dónde iba para poder escribir el documento de identidad. Entonces, ¿qué se recomienda? Que fijemos o que establezcamos las filas de encabezado. ¿Para qué? Para que el lector de pantalla, cada vez que uno llegue a esa columna, cada vez que vaya pasando esa columna, le vaya leyendo nombre, vacío. Entonces uno ya sabe que ahí escribe nombre. Luego pasa a la siguiente y le lee columna 2, edad, vacío. Entonces uno ya sabe que ahí es edad.
y así sucesivamente. Así el lector de pantalla le va a ir identificando siempre qué dice en cada columna, ¿sí? De esta forma le facilitamos muchísimo el acceso y el trabajo con la información a cualquier estudiante. O simplemente cuando lee la información, ¿sí? Digamos que estamos en un ejercicio de estadística y tenemos los productos y lo que se vendió en cada mes. Entonces tenemos en la parte izquierda todos nuestros productos, papa, maíz, tomate, etcétera, etcétera. Y en la parte superior los meses. Entonces enero, febrero, bueno, no digamos los meses para que sea algo menos ordenado, sino los nombres de los almacenes donde se venden. ¿Sí? Entonces tenemos 4 o 5 almacenes diferentes. Si el estudiante está simplemente leyendo la información, recorriendo la tabla, si está mirando el tomate, cuánto se vendió en la tercera columna, lo más seguro es que no recuerde. Si no lo tenemos etiquetado, si no tenemos estas filas fijadas, los títulos de la columna, pues no va a recordar a qué tienda corresponde, pues porque ha leído una cantidad de información muy grande. Entonces se le va a dificultar un poco poder hacer este seguimiento de la información de una forma adecuada. Entonces, por eso esta recomendación de siempre usar los encabezados de columna o de fila. La siguiente recomendación, no dejar celdas vacías, ¿sí? Si tenemos una celda que no tenemos la información, pues podemos colocarle un indicador de que no hay información. De esta forma, la persona con discapacidad visual, pues puede hacer el seguimiento y saber, bueno, que esa información, que ahí no es que se saltó, el lector de pantalla no me leyó nada o yo me lo salté, sino que esa celda está vacía. Sí, pero siempre colocar algún tipo de indicador en las celdas, así estén vacías. En las tablas, procurar siempre colocar el título correspondiente. Entonces, si vamos a hacer una tabla como la que decíamos para un trabajo de estadística, para la guía de estadística, entonces antes de la tabla, colocar qué es lo que va a aparecer en esa tabla. Tabla con la distribución de ventas por almacén en el barrio El Poblado, ¿sí? O lo que sea, pero siempre que haya un título, un título identificando qué es la información que vamos a encontrar en la tabla a continuación. Si en lo posible también colocar un texto alternativo para esta tabla. Entonces podemos colocarle un texto alternativo diciendo la información de esta tabla muestra la cantidad de ventas, bueno, lo que corresponda, la cantidad de ventas en el mes de enero en los diferentes almacenes. ¿Sí? Un pequeño texto descriptivo que el lector de pantalla va a leer en el momento en que uno se ubique sobre esa tabla. Y muy unido a lo que decíamos al comienzo de no dividir, de no unir celdas, es no colocar tablas dentro de tablas. Muchas veces se puede hacer, o en algunas personas cogen y cogen esta celda y esta celda la voy a dividir en 4 porque necesito escribir ahí otras cosas. Entonces van dividiendo algunas celdas en muchos campos más pequeños, y eso para el lector de pantalla es lo mismo que decíamos de combinar celdas, pero en el sentido inverso. Es decir, aquí ya no estamos uniendo, sino estamos dividiendo celdas, y la información de la misma forma se vuelve muy, muy complicada para manejar. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Listo, estamos en listas. En las listas. Bueno, las listas son una herramienta, como decía hace un momento Alexandra, tal vez, es una forma muy fácil de organizar la información y de permitir que la información se transmita de una forma mucho más sencilla y mucho más clara. Pero es importante, antes de hacer un listado, contextualizar qué es lo que voy a encontrar en esta lista. Por ejemplo, supongamos que vamos a hacer un experimento en una guía de ciencias. Entonces es importante, antes de empezar a poner los materiales que vamos a usar, es importante colocar un texto que diga: los materiales que vamos a usar para el experimento son ... y a continuación empecemos a hacer nuestra lista. Cuando creamos esta herramienta, cuando usamos esta herramienta de listas, el lector de pantalla nos va a leer lista con X elementos, con tantos elementos, ¿sí? Lista con 6 elementos. Y entonces ya empezamos a leer. Entonces ya desde el comienzo la persona puede hacerse a una idea de qué es lo que va a encontrar a continuación y cuántos elementos va a poder encontrar en esta lista. Volviendo al ejemplo del experimento. Si es un experimento, entonces le dice lista con 6 elementos. Ah, bueno, ya sé que tengo que tener
seis ingredientes o 6 cosas para poder hacer mi experimento. Entonces, contextualizar primero la lista. Luego, como decía Alexandra hace un momento, colocarles viñetas o numeración, dependiendo del tipo de lista que estemos haciendo. Hay algunos tipos de listas en las que el orden de los, ¿cómo es que dice en matemáticas? El orden de los factores no altera el resultado. En ese caso podemos utilizar viñetas, ¿sí? Si el orden no importa, si no importa quién va primero, quién va segundo. Hay otro tipo de listas que deben ser ordenadas por el tipo de información que manejamos. Entonces es aconsejable para este tipo de listas no usar viñetas, sino usar numeración. Dentro de estas listas o dentro de estas viñetas, dentro de estas listas ordenadas, hay algunas veces que necesitamos colocar subcategorías. Entonces, usar este tipo de subcategorización de una forma muy fácil, cuando uno está creando una lista, simplemente usando el tabulador, él pasa al siguiente nivel y le cambia bien sea la viñeta o el tipo de numeración. Entonces, si estaba llevando numeración 1, 2, 3, 4, entonces él puede que al darle un subnivel, él va automáticamente le coloca A, B, C, A minúscula, B minúscula, C minúscula o números romanos, dependiendo también como uno configure ese multinivel, esos subniveles de la lista. Entonces también se pueden configurar y es muy importante usar esos subniveles en un listado. Muchas veces uno, sin darse cuenta, uno lo que hace es, dentro de un texto, separar los elementos que podrían ser de un listado por comas. Pero si uno quiere darle la relevancia real a estos elementos, la mejor herramienta que podemos utilizar es hacer este tipo de listas con viñetas o con numeración. Así, de esta forma, resaltamos la información y le damos cierto tipo de orden. Bueno, hasta acá, ¿tienen alguna pregunta, alguna sugerencia, comentario? Al parecer no. No, por este lado no veo manos alzadas y en chat tampoco tenemos ningún comentario. No les dé pena cualquier comentario. Mejor no quedarse con la duda una vez colorado. Exacto. Y no morado por todo el tiempo. Exactamente. Listo. Bueno, bien pueda, no entonces, se preocupen y puede seguir, Alex. Perfecto. Entonces, bueno, hasta acá. Ya podemos pasar a la siguiente diapositiva. Muchas gracias por su atención. Esta era la parte que queríamos comentar desde un punto de vista teórico. Esta es como la explicación teórica del por qué, el para qué de esto, de la accesibilidad en las guías. Por eso, pues quisiera saber si hasta acá hay alguna pregunta, porque la idea es que ahora pasemos ya a la parte práctica. Es decir, ya empecemos a aplicar esto que estábamos viendo sobre un documento de Word. Entonces, por el momento no hay comentarios. No. Bueno, entonces les voy a pedir, por favor, quienes tengan la posibilidad, bueno, imagino que la idea es que todos la puedan hacer. Todos tienen el documento. Vamos a abrir el documento que se les envió acompañado de pues para accesar a esta charla. Para los que se pregunten sobre qué documento les estamos hablando, a todos cuando hicieron su inscripción, les remitimos el enlace de acceso. En ese correo electrónico había un adjunto, un Word. Si no estoy mal, Alexander, era un documento en Word. Es un documento en Word, sí, señor. ¿Sí? Entonces ese es el que vamos a empezar a usar ahora para la sesión de práctica. Bueno, porque quienes de pronto no lo tengan, bueno, no hay problema. Podemos abrir un archivo de Word, un archivo Word nuevo y lo vamos haciendo. ¿Cuál es la idea? Que en este documento que les enviamos, pues ya había una serie de imágenes, gráficos, listas, tablas, pues para que pudiéramos, se diría coloquialmente, como cacharrearle encima y poder ir haciendo todo lo que ya habíamos charlado. Pero si no tuvieron el documento, podemos abrir un documento en blanco. Podemos abrir un documento en blanco y vamos haciéndolo. Listo, yo ya dejé de compartir, Alexander, si tú quieres compartir. Permítanme que ahora creo que me toca a mí compartir. Permítanme un momento. Voy a compartir. Voy a mirar aquí para compartir la pantalla.
me pasé. Reuniones de Zoom. Listo, ya te di acceso a compartir pantalla si deseas. Listo, ahí te estamos viendo en pantalla. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí. Ya, permítanme un momento entonces. Oh, perdón. Texto práctica. ¿Me pueden confirmar si ahí están viendo guía integrada grado sexto? Sí, ahí se ve Perfecto. institución educativa a la inclusión, guía integrada de grado sexto. Exacto. Si Perfecto. puedes maximizar la pantalla para que lo podamos ver Oh, más. ok. Ya, para maximizarla. Correcto. Ya, permítanme un momento. Mientras tanto, les voy a enviar por este medio la guía que se les envió también para... Tal vez eso, compartirla en el chat para que puedan accesar. Correcto, ya se los voy a poner aquí en el chat de Zoom para que lo puedan descargar. Ya se los comparto. Si de pronto no tienen rápido el Súper. Ahí ya documento, está. ahí ya está en el chat. Si desean pueden abrirlo y desde allí hacer sus prácticas paralelas a Alexander. Si Sí, surge alguna recuerden. duda, no se olviden de levantar la mano o escribirnos en el chat. Perfecto, sí. Y recuerden, por favor, que la idea, y creo que todos como maestros lo sabemos, la mejor forma de uno afianzar un conocimiento es haciéndolo. Dijeron por ahí, la ventaja de esta guía es que echando a perder se aprende, entonces si en esta podemos hacerle cosas y no hay ningún problema. Y de la misma forma, al irlo haciendo, pues pueden surgir más dudas y la idea es que las podamos resolver acá en este momento. Entonces, tenemos nuestra guía. Ahora sí ya está maximizada, Andrés, ¿me confirma? Sí, señor, estamos ahí viendo completico el Word. El título es Institución Educativa de la Sí, señor. Inclusión, todo separado de las letras. Perfecto. Entonces, como les había comentado, me imagino que se ve muy bonito, se ve bien separadito, bien organizado, en toda la pantalla distribuida, en toda la hoja, distribuido el título el nombre de la institución, de nuestra institución educativa. Pero, ¿qué pasa? Si ustedes se dan cuenta, está separado, lo hice separado por espacios. Voy a permitirme acá un momento, voy a tratar a ver si se escuchara, le subo el volumen al computador, para que escuchen de la forma en que me lo lee el lector de pantalla. Esta voz que van a escuchar al fondo, no sé si lo alcanzan a escuchar, me confirman, permítanme un momento. Voy a acercar el micrófono al computador. Un momento, por favor. Y ustedes me confirman si escuchan mi lector de pantalla. Guía integrada grado sexto. ¿Sí se alcanza a escuchar? Sí, señor, sí se escucha. Perfecto. Entonces les voy a mostrar cómo el lector de pantalla me muestra el texto que tenemos en la parte superior. Guía integrada grado vacío. Si se dan cuenta, bueno, él está un poquito rápido, pero esta es la forma en que el lector de pantalla leería ese primer texto, ese primer párrafo, esa primera línea, perdón. Por eso es recomendable no usar este tipo de efectos de párrafo o este tipo de efectos manuales, por llamarlo de alguna forma, para poder crear el título. Entonces, la primera tarea que yo les pediría que hagan es algo que hacemos pues muy fácilmente, que es cambiar ese texto. Este era como a cuestión de ejemplo. Lo cambiemos por el texto normal. Y ahora leemos. Institución educativa la inclusión. Cambia la forma en que lo lee, ya es más comprensible. Ahora, si ustedes se dan cuenta, todo este texto está en un formato estilo normal aquí al 14 de color predeterminado negrita
está en un texto, está con un estilo de texto como para que parezca un título. La inclusión seleccionada. Institución educativa. Y quedó en dos líneas. La idea es que podamos irle dando el formato correspondiente. Entonces vamos a utilizar nuestra primera herramienta. Habíamos hablado de algo que se llamaban estilos dentro de Word. Entonces vamos a ver que como este es el título de nuestra guía o el nombre del colegio de la guía, tanto el nombre de la guía como el nombre de la guía y el nombre de la materia. Ah, no, el nombre de la materia no. Solamente hasta... Creo que ahí pueden ir escuchando cómo funciona un lector de pantalla para quienes no lo conocían. Entonces, hasta guía integrada, eso lo vamos a colocar, vamos a buscar en la parte superior, en la pestaña que dice... Páginas agrupamiento. Perdón. Pestaña de la cinta de opciones, control de pestaña. Insertar pestaña seleccionado. Vamos a ir a la pestaña. Pestaña archivo botón alt. Pestaña de la cinta de opciones, control de pestaña. Inicio pestaña. A la pestaña de inicio de Word y vamos a buscar donde están los estilos. Vamos a buscar la opción que dice estilos. Cursiva, subrayado, tachado, subíndice, superíndice. Viñetas, números, lista. Y cuando encontremos la parte de estilos, ahí vamos a desplegarla y nos van a aparecer todos los estilos que tiene configurado el Word. Entonces aquí tenemos normal, énfasis, subtítulo, título, título 2, título 1. Y ahí él nos va a dejar ver una muestra de cómo va a quedar este título 1, ¿cierto? Pero supongamos que ese formato no me parece a mí llamativo y no tiene lo que hemos hablado del tipo de letra. El tipo de letra que tiene no es un tipo de letra clara, no es un tipo de letra legible. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya después de que tenemos seleccionado este título 1, lo seleccionamos. Opa, perdón, me salí. Vamos a cambiar el estilo de ese título. Permítanme que me salí yo. Bueno, les voy a mostrar algo con el lector de pantalla. En este momento, como ya lo colocamos como título 1, entonces el lector de pantalla ya me lo lee. Encabezado nivel 1. Me dice encabezado nivel 1. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que eso ya una persona, el lector de pantalla me lo reconoce que es un título, que es un encabezado nivel 1. O sea, ya me está dando información acerca de ese título. Retorno de guía integrada grado sexto seleccionado. Barra de estado, barra de. Alex, tienes la barra de volumen encima, mejor dicho, el cursor encima de la barra de volumen y no se ha desaparecido, entonces nos tapa. Ay, ok, perfecto, perdón. Si quieres mover el cursor del mouse. No, creo que ya había desaparecido, ya apagué el mouse. No, te tocaría moverlo porque creo que el cursor quedó encima del... Okay. Eso, vamos a ver si ahorita se desaparece. Ahí ya no está molestando. Ya se desapareció. Qué pena. Gracias. Cosas de ciegos que uno no ve dónde está la flechita. Gracias. Bueno, entonces estábamos diciendo que íbamos a cambiar el estilo, el formato de este estilo, para poderle dar configurar los estilos, que se supone que es algo que queríamos hacer antes de empezar. Sí, entonces antes de empezar definimos todos nuestros estilos, cómo queremos que sean los títulos, cómo queremos que sean los títulos de segundo nivel y cómo queremos que sea el texto normal o el texto de párrafo. Permítanme, ya vuelvo a entrar acá. Estilos. Y aquí vamos a buscar. Yo lo tengo que ir haciendo con el teclado, pero ustedes van a encontrar en la parte inferior derecha, creo,
algo que dice modificar estilo o de editar estilos. Entramos a esta parte donde dice editar estilos. Listo. Cuando le decimos editar estilos, nos aparece, ay, permítame, aplicar estilos, entonces nos va a aparecer el cuadro para poder, ay, ahora no me sale, permítame un momento. Listo. Nos va a aparecer el formato para la opción para poder crear un estilo. Perdón, ahora no me salió. Esto pasa cuando transmitimos en vivo e indirecto. Sí, al computador también le da pánico escénico. ¿Cómo? Discúlpeme. Al Andrés, que no lo computador escucho. también le da pánico escénico. Sí. Permítanme, vuelvo a intro. Aquí, edición. Botón estilos. Creo que ahora sí. Ahora sí. Administrar estilos. Encontramos el botón que dice administrar estilos. Ahí dentro de administrar estilos podemos buscar la opción que dice modificar. Y aquí podemos entrar a cambiar el estilo. La idea es que podamos escoger el tipo de letra, el tamaño de letra, todo lo que queramos colocarle a nuestro estilo. Entonces, la idea es que cada uno de ustedes pudiera jugar o pues de cierta forma poder mirar los diferentes tipos de estilo que podemos colocar, cómo cambiarle el tipo de letra, el tamaño de letra. La idea es partiendo de lo que ya hablamos, que mínimo sea un tamaño de 12 puntos, que sea con un espaciado de 1,5, que sea con que el tipo de letra sea Arial o sea Verdana, algún tipo que sea sans serif, etcétera, etcétera. Y de esta forma podamos ir creando nuestros estilos, que es lo que hacemos antes de empezar. Bueno, voy aquí a tomarme el atrevimiento de seleccionar. Vamos a mirar dentro de este texto, vamos a mirar qué tipo de formato tiene, qué tipo de letra tiene, qué estilo tiene. Entonces está en 12, bueno, este ya está cuadrado, está en 12 puntos, está en Arial. Pero entonces recuerden, siempre nosotros podemos seleccionar nuestro párrafo y cambiarle el tipo de letra, el tamaño de letra, si no hemos definido un estilo. Entonces, la idea es que podamos tener lo que yo les comentaba. Acá en fuentes tenemos todos los tipos de fuentes y hay algunas que dice sans serif, otras que dicen condensado o condensed. Esos tipos de letra no son accesibles. La idea es poder buscar tipos de letra, tipos de formato, etcétera, etcétera, que nos permitan darle la accesibilidad necesaria a nuestro párrafo. Hay una forma muy rápida si queremos darle un interlineado un poco más amplio a nuestro texto. Si el texto está todo en interlineado, nosotros podemos cambiar los tipos de interlineado con combinaciones de teclado. Por ejemplo, si presionamos Control 1, él nos va a poner un espaciado simple. Si le ponemos Control 2, nos va a poner espaciado a doble línea. Y si le ponemos Control 5, Control y a la vez el número 5 de nuestro teclado allá encima, nos va a colocar el interlineado automáticamente a 1.5 líneas, ¿sí? Entonces, de esta forma podemos rápidamente, sin tener que ir y buscar, entrar por allá por párrafo, por otra serie por toda la ruta completa, haciendo estas combinaciones de teclas, podemos rápidamente hacer cambiar nuestro interlineado.
Entonces, por acá teníamos dentro de la célula, la idea es que dentro de esto teníamos, permítanme un momento. Entonces, miren, por ejemplo, lo que pasa en este momento. Aquí tenemos una imagen en el sitio donde no es. Y es la imagen de la parte del Estado colombiano. La idea es que podamos llevar esa imagen al sitio donde corresponde, pero primero que todo le vamos a dar formato a esa imagen. Ups. Permítanme que por acá está la gráfico de estructura del Estado colombiano. Entonces, ¿cómo podemos insertarle un texto alternativo a un texto, a una imagen, perdón, o a un objeto gráfico? Entonces, primero que todo, seleccionamos el objeto gráfico. Listo. Después de seleccionar la imagen, permítanme. No. Bueno, aquí me dicen si ya está seleccionado. Se me salió. La idea es que cuando ustedes le dan clic en el botón derecho debe aparecer una opción que dice formato de imagen, pero a mí no me salió, ahora no me salió. Compartir. No. Cuando le damos a la imagen. ¿Podría seleccionar de pronto la imagen? Es que no está Sí, creo que seleccionada. no está seleccionada, pero a mí, No. es que a mí me está leyendo que ya está seleccionada. Está el cursor abajo de la imagen, de pronto está, Tal vez es por eso. Es que no me la está. ahora sí está seleccionada. Ahora sí, permítanme ver. Ah, perfecto. Sí, era que no estaba seleccionada. Toca. Entonces, vamos a esta opción que nos dice formato de imagen. Y de aquí podríamos cambiarle diferentes opciones del formato. Lo que en este caso, y por cuestión de tiempo no nos vamos a detener en los demás, vamos a revisar la pestaña que dice, permítanme, hay una pestaña que dice texto alternativo. Y esta es la pestaña que en este momento pues más nos interesa. Entonces, vamos a activar primero que todo el que dice cuadro de texto, que es para agregarle un título. Y luego la opción que dice texto alternativo, para que nos permita agregarle un texto descriptivo a esta imagen. Le activamos, perdón, la opción que dice texto alternativo. Entonces, lo primero que nos activa es algo que dice título. Entonces, en este caso, vamos a colocarle un título. ¿Listo? Y luego la descripción. ¿Alguien quisiera ayudarnos o quisiera decirnos qué descripción podríamos, según lo que hemos visto, qué descripción podríamos colocarle a esta imagen con la que estamos trabajando? Según lo que se está viendo. Si gustan pueden escribirla en el chat o alzar la mano Exacto. y dictárnosla para escribirla. Sí, si quieren la pueden escribir eso en el chat. ¿Qué descripción le pondrían? ¿Cuál creen que sería la descripción más adecuada para esa imagen? Teniendo en cuenta que es una imagen que está mostrando ¿qué? Está mostrando cómo está estructurado el estado,
creo que están las 3 ramas más las otras entidades. Pero entonces recordemos que tratar de que sea una descripción muy corta, pero muy concisa acerca de lo que se ve en la imagen. Es importante que si necesitamos colocar una descripción que sea demasiado larga, ¿sí? Entonces, no sé, en la imagen o el Estado colombiano está compuesto por 3 ramas que son estas y estas y estas, más entidades de control que son estas y estas y aquellas. Lo mejor, lo más aconsejable es colocar ese texto dentro, no en la imagen, sino dentro del documento, ¿sí? Que sea parte del documento, que toda esta explicación esté dentro del documento. Y así de esta forma, cuando hacemos la descripción de la imagen, simplemente pues podemos escribir por ejemplo, podemos colocar ahí división de poder y por ejemplo, división de las ramas del Estado colombiano y estamentos de control. Listo, y vamos a hacer una prueba. Oh. Ay, se borró, perdón. Y luego, después de escribir el texto alternativo, le damos aceptar. Me escribe mal que... Así salió. Ok, bueno, ahí le damos a aceptar. Disculpen, dificultades técnicas. Y en este momento, pues ya con eso ahí colocaríamos nuestro texto alternativo al gráfico que habíamos hecho. Más adelante tenemos acá otro ejemplo de otros gráficos que son gráficos matemáticos. Sí, entonces lo mismo, la idea es, aquí la pregunta sería, ¿cómo creen ustedes que sería la mejor forma de escribir un diagrama de estilo circular o un diagrama de torta? Sí, entonces aquí tenemos, bueno, después de la tabla tenemos un gráfico de torta y ahorita vamos a trabajar con la tabla. Entonces, bueno, dentro de un gráfico estilo circular o estilo torta, es muy fácil colocar la descripción, pues porque simplemente colocamos, es un diagrama circular dividido en tanto y podemos dar una descripción muy sencilla. El diagrama está compuesto por 3 componentes, no sé, en el cual los niños son el 30%, las niñas el 70%, como sea. Pero cuando tenemos un diagrama de barras, ya puede que la descripción se vuelva un poco más compleja. Entonces, ¿qué es lo recomendable cuando tenemos un diagrama de barras o un gráfico de barras? Como la descripción ya es un poco más compleja, si la quisiéramos hacer dentro del texto descriptivo de la imagen, lo más aconsejable en este caso para un diagrama de barras es incluir la tabla de donde sacamos los datos. No hay nada más descriptivo, no hay nada más claro y conciso que una tabla, que la tabla de datos de donde estamos tomando esa información. Entonces, para casos como este, que tenemos un diagrama de barras, pues lo más aconsejable es agregar la tabla de datos de donde tomamos esa información. Bueno, y por acá tenemos también una tabla. Entonces vamos a ver algo muy importante de lo que les había comentado en las tablas. Tenemos varios pasos, permítanme, voy al comienzo de la tabla.
Entonces, como les había comentado, por ejemplo, en este caso al parecer está centrada, la tabla tiene la columna 1, está vacía, luego está la columna 2 y dice alumnos grado cuarto, y luego hay columnas vacías. Luego ya está la tabla de encabezado de columnas. Entonces, en este caso, ¿qué es lo mejor que podemos hacer? Es que esta parte que tenemos arriba, dentro de la tabla, la primera fila que tenemos, donde está como este título, que dice alumnos grado cuarto, esta parte debería ir fuera de la tabla, ¿sí? Debería ir afuera de la tabla explicando, la siguiente tabla contiene la información de los alumnos de grado cuarto. Entonces, para que de esta forma podamos manipular mucho más fácilmente esta tabla. Entonces, lo que voy a hacer en este momento, voy a eliminar esta fila. Eliminar celdas. Eliminamos toda la fila. Y ahora, vamos a seleccionar toda la primera fila y como les decía antes, si me permiten, les voy otra vez a dejar que escuchar el lector de pantalla. Fila 2, Pedro Pérez. Entonces me va leyendo fila 2, Pedro Pérez. Pedro Pérez 8M2, 8M7251, 8M72517, 8M7. Y luego me lee Paula García seleccionado. algo que 5456218 me lee un número. ODF Andrea Galvi seleccionado. 9F, etcétera, etcétera. Entonces, si vemos, él me va leyendo una información que yo no puedo saber exactamente a qué corresponde. Columna 2, 8. Columna 3M. Columna 3, M. Columna 4, 7251754. Luego me lee columna 4 y así sucesivamente. Entonces, lo ideal es que podamos colocar esta primera fila, que es donde están los encabezados, la podamos definir como que es la fila donde se encuentran los encabezados de la fila. Columna 2 edad. Columna 1. Entonces, para esto primero seleccionamos toda la fila. Sexo seleccionado. Teléfono seleccionado. Seleccionado. Deseleccionado. Luego vamos a decirle Pestaña de la cinta de opciones. en la parte superior, en la pestaña que dice Preferencias, formato pestaña seleccionado al. formato. Configurar página agrupamiento. Configurar página. Columna cerrado al. Pestaña de la cinta. Configurar página agrupamiento. Orientación cerrado al. Menú. Copiar, copiar. Copiar, cortar, cortar. Nuevo propiedades de tabla. Vamos a propiedades de tabla. Propiedades de tabla 4 de diálogo. Ajuste del texto. Alineación. Tamaño. Ajustar a la izquierda. Sangría a la izquierda. Ancho preferido. Control de pestaña tabla. Y vamos a buscar la columna donde dice encabezados de fila y de columna. Permítanme. Ay, Dios. Permítame un momento que me está fallando, no me apareció el formato que yo estaba buscando. Herramientas de tabla. Filas y columnas, aquí está la opción dentro de propiedades de tabla. ¿Me informa el número de su cédula, por favor? La liquidación que falta para pago el día de mañana en el transcurso de la tarde está por 544.893 pesos. Sí, señor. Permítame un momento, cara. 544.893 pesos. Sí, señor. Con gusto.
Bueno, ustedes, si encuentran una que diga propiedades de tabla, le pueden dar clic ahí en propiedades de tabla y ahí van a encontrar una pestaña que dice columnas de encabezado y le dicen establecer columnas. Ay, aquí estaba. Atrás, una más. Eso ahí. No es que él se salta a propiedades. Bueno, acá hay otra cosa importante que les ha comentado, que es el texto alternativo para la tabla. Si uno le quiere insertar un título a la tabla o una descripción de la tabla, lo podemos hacer en esta pestaña de texto alternativo. Ah, no, discúlpenme que no me apareció. No me apareció la opción. Aquí debería aparecer una opción que dice encabezados de fila y de columna. No sé qué está pasando, tengo que revisar qué es lo que me pasó, pero aquí debería aparecer, después de la pestaña de texto alternativo, celda no, y donde dice establecer como columna de encabezado, pero no, realmente no sé en ese momento, porque siempre aparece. Espérate, yo intento hacer ese aquí. No, a mí tampoco me aparece aquí en el Word. Bueno, tal vez alguien levantó la mano, tal vez alguien le encontró qué pena, Sí, dale, que no Carolina, me apareció. Carolina Cardona, ya te habilitó micrófono, tienes habilitado micrófono, dale clic, eso. Hola, ¿me escuchan? Sí, te Sí. escuchamos. Ok, tengo 3 preguntas. Mi nombre es Cristina, por cierto. Lo primero, con respecto a lo de las tablas, me gustaría saber si, al igual que pasa con las imágenes, cuando se inserta texto alternativo, si cuando se inserta este texto, ese texto igualmente no aparece para las personas videntes y solamente es leído con lector de pantalla. Eso por un lado. Por otro, me gustaría saber cuando estableces una columna o una fila como encabezados, cómo es la lectura con lector de pantalla, porque me ha pasado, yo soy una persona ciega también, y me ha pasado que a veces hay ciertas tablas en Word que no sé si es porque tenían activada esta opción, porque la verdad la desconocía, pero la lectura se hace muy difícil porque te lee. Por ejemplo, digamos que la primera celda de la fila en la que estoy fuera teléfono, ¿no? Y entonces estoy en la celda 8 y él lo que hace es leerme teléfono y todos los teléfonos que hay en la celda 2, en la 3, en la 4, en la 5, en la 6, en la 7 y en la 8, que es en la que yo estoy parada. Entonces, no sé qué opción sea esa, no sé si es esta los encabezados, pero eso me parece que dificulta bastante la lectura, entonces no sé si sea eso. Y lo tercero es que, bueno, desafortunadamente hoy no pude estar desde el inicio y el viernes también desafortunadamente me lo voy a perder porque me programó una reunión en el trabajo, pero veo que la grabación, que están grabando la sesión y me gustaría saber dónde se va a poder tener acceso
a ello, porque sí me gustaría retomarles desde el principio. Me ha parecido muy interesante. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Bueno, primero, la opción esta opción de encabezados de columna es lo que hace simplemente es antes del dato de cada celda, por ejemplo, en este caso que estamos leyendo, que el nombre. Entonces, en la fila 2 hay alguien que se llama, por ejemplo, Pedro Pérez. Entonces él dice nombre, Pedro Pérez. Luego dice nombre, Paula García. Si lo mueves hacia la derecha, entonces mueve, ya no lee que diga columna 2, sino que dice edad y el dato que está contenido en esa celda. Sí, sería de esa forma. Lo que mencionabas de que lee todos los datos, no sé, tal vez es cuando uno se selecciona toda la fila, él hace la lectura de toda la fila o de toda la columna, al seleccionar toda la columna. O sea que si presionas Control Shift y flecha hacia abajo, él selecciona toda la columna. Pero al tener los encabezados de fila, perdón, los encabezados de columna, él va leyendo en cada dato, ya no te lee columna 1, columna 2, sino lees el nombre del dato, el nombre de la columna que está ahí, bien sea edad, sexo, teléfono, lo que sea. Y respecto a la grabación, como ya se ha comentado antes, sí, se les va a enviar a cada uno acompañado de la presentación con la que se trabajó el día de hoy. No sé, ¿de pronto alguna otra pregunta? Aparte de por qué no aparece. Cristina, no sé, tienes todavía levantada la mano. No sé si tengas alguna otra inquietud. Te abrí el micrófono por si quieres, si quedó resuelta tu inquietud o si quieres comentar algo más. No, qué pena. Lo del texto alternativo, solamente me faltaría. Ok. El texto alternativo es igual, funciona igual que con las imágenes. El lector de pantalla lo va a leer, pero el texto alternativo tanto de las imágenes como de cualquier objeto que le coloquen un texto alternativo también funciona para las personas que no usan lector de pantalla. Simplemente cuando pasan el mouse, las personas que usan el mouse, pasan el mouse sobre el objeto, sale como cuando es un comentario, sale como un letrerito indicando cuál es el texto alternativo que tiene esa imagen. Sí, o sea que no es exclusivamente para los lectores de pantalla. Ok, vale, pensaba que funcionaba como en las redes sociales, que sí es algo exclusivo de lectores de pantalla. No, el Word y los documentos ya ahorita cuando lo guardemos como PDF permiten esa opción de que el texto alternativo, quien lo apunte, con solamente el hecho de apuntarlo con el mouse, ya él muestra el contenido del texto alternativo. Ah, perfecto. Muchísimas gracias. Ok, bueno, por cuestiones de tiempo creo que la práctica pues vamos a tener que suspenderlo un momento por ahí, pero hay algo muy importante que sí quisiera para tener en cuenta con estos documentos, con las guías, es en el momento de guardarlas. En el momento de guardarlas, por ejemplo, si vamos a guardar el documento como un tipo de documento PDF, perdón, entonces seleccionamos en tipo, seleccionamos el documento de PDF, plantilla PDF, y luego vamos a ir a una herramienta que dice opciones, perdón, herramientas, y allí vamos a buscar una opción que dice guardar etiquetado. Al decirle que guarde etiquetado, él nos va a permitir, nos va a permitir guardar todas las etiquetas que le hemos puesto, todo este texto alternativo, todo el trabajo que le hemos hecho del etiquetado de los gráficos, todas las opciones que le hemos colocado, todos los títulos, el texto alternativo. Pero para esto, cuando lo guardamos como PDF, tenemos que activar esa opción de etiquetado. Permítame que es que con el lector de pantalla me está tomando el pelo. Es que hoy no tengo el JAWS, sino el NVDA. Creo que aquí ya abrió. Aquí no era.
Bueno, dentro de opciones, está, cuando seleccionamos PDF, aparece la herramienta de guardar con etiquetado. Y entonces esta opción se debe activar para que cuando el documento quede guardado como PDF, todas estas herramientas que le hemos colocado nos permitan seguir interactuando con el documento de la misma forma que se trabaja con el documento de Word. ¿Sí? Que nos lea el texto alternativo, que nos permita manipular el texto de las tablas, manipular el texto alternativo y tener acceso al texto descriptivo de las imágenes. Les ofrezco disculpas porque los inconvenientes técnicos que tuve ahorita para poder hacer esta parte práctica. Y bueno, quisiera saber si tienen alguna pregunta, alguna inquietud. Creo que nos pasamos la capacitación estaba programada, la charla estaba programada hasta las 5:30. Mil disculpas que también nos pasamos en el tiempo. Pero entonces, si tienen alguna inquietud, bueno, por favor. Claro, y yo creo, Alex, como creo yo que una dificultad es con el Word, entonces, si te parece bien, el próximo viernes que continuamos este taller, podemos reforzar un poquito este pedacito y continuamos con los demás temas que con la parte de PowerPoint. Correcto. Sí, claro. Sí, y bueno, sí, en PowerPoint vamos a hacer un énfasis en casi los mismos ejemplos. Exacto. Podría servir para reforzar la idea y el concepto de cómo agregar la información que nos Sí, claro. Y mientras tanto yo reviso el lector de pantalla. Listo, a ver qué está pasando. Perfecto. Muchísimas gracias a ti, Alex, por la participación, a todos ustedes por estar aquí también presentes. Recuerden que hemos recibido la instrucción hoy. Este video quedó grabado para que se los enviemos a ustedes al finalizar el taller. Haremos un enlace y se los enviaremos a ustedes para que lo puedan acceder desde los correos electrónicos. Y nos veríamos entonces el viernes a la misma hora. Si tienen alguna duda, inquietud, pues no se cohíban de plantearlo, ya sea con viva voz o en el chat de texto. Recuerden también que en este enlace, en el chat que tenemos aquí, les estamos compartiendo un enlace para que puedan acceder a la evaluación del taller. Nos interesa muchísimo saber su opinión y así tener mejoras para los siguientes talleres. Te agradecemos muchísimo, Alex, por la explicación. No sé si tengas alguna otra aclaración que quieras dar. Sí, claro, pues ante todo muchísimas gracias por su participación y por el interés en ese tema de realizar documentos accesibles. Bueno, esperamos el viernes poder continuar con el tema de PowerPoint y que para el viernes tengan todas las dudas. O sea, la idea es ojalá puedan practicar mucho, cacharrearle muchísimo y para que de esa forma el viernes pues podamos aclarar todas esas dudas que les hayan surgido ya sobre la marcha y sobre la construcción de pronto sus guías. De pronto de aquí al viernes alguien se atreve a mostrarnos una guía que haya trabajado y de pronto las dudas que tenga que le hayan salido ya en el momento de la ejecución. Sí, entonces, mil gracias y esperamos encontrarnos el viernes. Listo, muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias por el tiempo. Sabemos que nos extendimos un poquito, pero el tema es bien interesante. No siendo más, entonces nos despedimos. Que tengan una buena noche y que disfruten de la información que hemos recibido todos hoy. Hasta luego y en 2 minuticos, 3 minuticos cerramos entonces nuestra sala.